Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios los bendiga a todos en esta hora, en esta tarde, en esta noche. Quiero decirles que Cristo les ama y estoy a través de este medio. Quiero decirles que no pierdan la fe, que nunca pierdan su fe, no importa la situación por la cual estén pasando. Si estás pasando por algún momento difícil, crítico, ya ven ahorita la situación por la que estamos pasando, tanta enfermedad, tanta cosa, tanto espíritu de muerte que se mueve en el viento. Déjame decirte que Dios te ama y que Dios tiene el poder para sanarte, que para Dios no hay nada imposible. Le servimos a un Dios de poder, a un Cristo de poder. En esta hora yo te invito a que no pierdas tu fe, a que le creas a Dios, a que le creas a Jesús. De su palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así es el grano de mostaza. Si tuviéramos esa fe, dice la palabra de Dios que le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. En esta hora yo te invito a que no quites tu mirada de Jesús, a que no pierdas tu fe, a que le creas. Por más difícil que sea la situación por la que tú estás pasando, solamente créele, solamente confía en Él y no quites tu mirada de Cristo. Hay una parte en la palabra de Dios en el libro de Mateo 14:22. El libro de Mateo 14:22. Ay, disculpen, es que hay mucho viento aquí en mi casa. Este, Hay una parte en la palabra de Dios donde dice que Jesucristo se retiró, se fue a orar. En la palabra de Dios se los voy a leer lo que dice aquí la palabra del Señor, libro de Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Esta noche yo te invito a que tú le ores, a que tú le clames a Dios, que tú le clames al Señor. La oración tiene poder. La oración es muy, 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 muy importante. Yo te invito a que le clames al Señor, a que ores. Mira, el poder del cristiano está en la oración. Si tú clamas, si tú oras, la oración, no te imaginas el poder que tiene la oración. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice que y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar en el mar se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Fíjate lo que el Señor les dijo. Dijo, no tengan miedo, yo soy. Tengan ánimos, tengan fe, no tengan miedo, yo soy yo, les decía el Señor Jesucristo. Pero ellos tenían miedo porque lo veían sobre el mar y ellos pensaban que era un fantasma. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento tan fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, dice la palabra del Señor. Y entonces Pedro gritaba, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraban diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero fíjate aquí la palabra bien importante, que Pedro dudó. Pedro, dice la palabra de Dios, que Pedro comenzó a hundirse cuando tuvo miedo. En esta noche, no importa la situación por la cual tú estés pasando, el Señor te dice esta noche que no tengas miedo. Cree,
No tengas miedo, manada pequeña, dice el Señor. No tengas miedo, dice el Señor, solamente cree. Créele a Dios. Yo te invito a que le creas a Jesús y que no quites tu mirada de Él, porque si tú te fijas en esta palabra, cuando Pedro tuvo miedo, cuando él tuvo miedo es porque él quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir, dice la palabra de Dios. Entonces él empezó a hundirse y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dijo Jesús. En esta noche yo te invito a que le creas a Dios y no dudes. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios tiene el poder. Él es nuestro sanador. Él es nuestro ayudador. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, es el mismo. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades, pero solamente una cosa te pide el Señor, que creas, que le creas, que no dudes, no dudes, no dudes. Dios te puede sanar esta noche, Dios te va a dar el milagro esta noche, pero solamente cree y no dudes. Y no quites la mirada de Jesús, porque si tú quitas la mirada de Jesús, entonces viene el miedo. Y el miedo te va a hundir. Va a venir la duda, te vas a hundir. Yo te invito a que no quites la mirada de Cristo, a que le creas. Solamente cree. Solamente créele al Señor y el Señor va a obrar. Amén. Amén o no amén. Que Dios los bendiga en esta hora. Nos vemos el día de mañana.